En primer lugar, agradecer por la invitación a la cual he sido partícipe, ¿no? Tratar de hablarles un poco lo que es el perfil clínico de COVID, ¿no? No hay mucha estadística nacional a este respecto porque recién estamos nosotros en el apogeo de la segunda ola, así que les he traído algunas cuantas estadísticas internacionales y algo pequeño de lo poco que tenemos en mi hospital, que es el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Sede docente también de la Universidad Ricardo Palma. Agradecer al INICIP y a la Facultad de Medicina por la invitación durante este curso. ¿Qué hemos aprendido con el COVID? Pues con el COVID hemos aprendido algo muy práctico. Solo sé que nada sé. ¿Ok? Con el COVID hemos aprendido que todo lo que pensábamos que sabíamos de medicina, ¿sí? Ha pasado a ser nada realmente, ¿sí? Es un concepto que es una enfermedad que nos ha enseñado a replantearnos muchas cosas, especialmente en mi área, que es la neumología, ¿sí? Hace 2 años que íbamos nosotros a suponer que iba a haber una enfermedad que iba a causar todo el desastre que está ocasionando esta enfermedad y con todo lo que esta enfermedad implica, incluyendo algunas características clínicas como la disnea silente, en donde el paciente viene caminando con saturación de 70, 75, ¿verdad? Con una frecuencia cardíaca normal y una frecuencia respiratoria que el paciente refiere normal, pero que realmente está un poco polimnéico. Entonces, en esta enfermedad solo sé que nada sé. Lo otro que sabemos en esta enfermedad, lo otro que hemos aprendido con esta enfermedad es que esta frase, mencionada por un docente de la Universidad de Harvard, ha cogido mayor ímpetu y mayor fuerza que antes, ¿sí? Y es que todo lo que sabemos el día de hoy, en unos pocos años, la mitad de lo que sabemos el día de hoy será mentira y la otra mitad de lo que sabemos el día de hoy no estará actualizada. Por lo tanto, solo sé que nada sé. ¿Sí? Si vivimos con estas dos frases, recordando lo que estas dos frases nos dicen y nos quieren tratar de decir, creo yo, vamos a poder ser buenos médicos, ¿sí? Porque siempre nos vamos a tener que mantener actualizado. Y este es uno de los motivos por los cuales yo agradezco que cada cierto tiempo me inviten a hacer una ponencia, porque esto me mantiene actualizado, porque yo trato de nunca hacer la misma ponencia 2 veces. Esta lámina les presento aquí en fondo negro oscuro. Este es el coronavirus, ¿sí? Un virus espigado que tiene múltiples espigas, que son las grandes causantes de todos los problemas que nosotros vamos a tener. Esta es una imagen tridimensional de microscopía electrónica. Y voy a empezar con esta diapositiva muy interesante, ¿sí? De lo que significó la influenza entre el año 1918 y 1919, hace un poco más de 100 años, ¿sí? En donde nosotros vemos que hubo una primera ola de influenza o famosa gripe española en Europa, ¿sí? Que les trajo serios problemas en varios países, específicamente España y Francia fueron los que más sufrieron, y después, pero también fue una epidemia a nivel mundial, obviamente, y después hubo una segunda ola que comparado con la primera, definitivamente fue una ola desastrosa, ¿sí? Y nótese la meseta de la primera ola, nótese el gran pico en la segunda ola, y finalmente ocurrió una tercera ola en la gripe española de influenza. Algo parecido esperábamos cuando ocurrió la influenza H1N1 o la gripe porcina, pero nunca llegamos a tener tremendo efecto en la salud como el efecto que estamos teniendo ahora con COVID y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué cosa es el coronavirus? El coronavirus es un virus RNA que normalmente es un virus de murciélagos o de aves que ocasionalmente se transmite a roedores, ¿sí? Que básicamente, como le voy a decir, es de aves y de murciélagos, y a través de estos roedores es que se transmite a los mamíferos. Estos coronavirus tienen asimismo 4 tipos de familias, que son los coronavirus alfa, los beta, los delta y los gamma. Y los alfa coronavirus son coronavirus de linajes BCD, que son coronavirus que a nosotros nos han acompañado durante muchos años a nosotros como seres humanos, ¿sí? Y después ha aparecido este beta coronavirus, ¿sí? Que es un virus que viene de animales y que no es un virus propiamente de transmisión en humanos.
¿Qué es lo que sabemos de estos beta coronavirus? De estos beta coronavirus, lo que nosotros hemos podido determinar, o lo que se ha podido saber, es que existen múltiples cepas. Cepas son diferentes grupos de familia, lo vamos a ver más adelante, de virus, ¿sí? Dentro de los cuales se encuentra, como ustedes están viendo aquí en rojo, el SARS-CoV-2 Wuhan 2019, que es el culpable de todo lo que estamos sufriendo hoy por hoy, pero existen varios otros virus beta coronavirus, el SARS-CoV-1, el MERS, entre otros. La mayoría son coronavirus o virus animales, y existen los alfa coronavirus, que son virus que normalmente han afectado al ser humano ya desde hace bastante tiempo. ¿Qué algo más tenemos que saber del COVID? El COVID es una enfermedad que no es una enfermedad respiratoria, el COVID es una enfermedad multisistémica, en donde lo que nosotros vamos a tener son síntomas muy variados, ¿sí? Respiratoriamente, desde el punto de vista pulmonar, el paciente va a estar con taquimia, con hipoxia, con edema pulmonar, con falla respiratoria, con distrés, finalmente con muerte, pero pueden haber síntomas en varios otros órganos, desde el punto de vista neurológico, cefalea y confusión, desde el punto de vista cardíaco, taquicardia, hipotensión, elevación de troponinas y arritmias. Hepáticamente podemos encontrar elevación de enzimas hepáticas. Desde el punto de vista digestivo va a haber diarrea, y desde el punto de vista, y náuseas y vómitos, y desde el punto de vista más sistémico vamos a tener mialgias, artralgias, entre otras cosas. Sí, importante ver esto porque los cuadros clínicos de las diferentes olas que vamos a tener no va a tener ninguna variación con respecto a lo que el coronavirus, perdón, normalmente nos va a producir. ¿Qué es lo otro que sabemos en COVID? Lo que sabemos en COVID es que hay, desde el punto de vista fisiopatológicos, dos términos que tenemos que empezar a conocer en medicina, que es el inmunotipo y el fenotipo. ¿Sí? El inmunotipo es la cascada inflamatoria que genera un agente nocivo, generalmente virus, y el fenotipo es cómo nosotros vamos a ver la manifestación en el paciente. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de inmunotipo, nosotros tenemos en COVID 3 inmunotipos ya reconocidos, que es el inmunotipo A, que es un inmunotipo en donde básicamente lo que va a haber es una actividad de las células CD4, y por lo tanto va a haber una mayor cascada inflamatoria, y estos van a ser los pacientes más severos. El inmunotipo B es un inmunotipo en donde básicamente lo que vamos a tener es una actividad de las células TCD8, ¿sí? Que son células un poco más pro-antiinflamatorias, y aquí lo que vamos a tener es que los pacientes van a tener una menor gravedad de enfermedad. Y el inmunotipo C es un tipo de respuesta en donde no hay ninguna evidencia de que el paciente o la persona haga una respuesta inmune, y por lo tanto son pacientes que suelen pasar con síntomas no específicos, con pocas características clínicas, y son los asintomáticos que van a transmitir la enfermedad. Entonces, esto desde el punto de vista de inmunotipos, tres grupos, dos importantes, el A y el B, y de los cuales el A, que es de respuesta CD4, es el que va a definir la reacción inflamatoria más grave. Desde el punto de vista de fenotipo, lo que yo voy a ver en el paciente, vamos a tener dos grandes grupos, el fenotipo L, en donde el pulmón, como ustedes están viendo en la tomografía, es un pulmón relativamente sano, ¿sí? Por lo tanto es un pulmón que difícilmente va a responder al ventilador mecánico porque no hay mucho que reclutar, y es un pulmón en donde lo que vamos a tener básicamente es una cascada, pero no de tipo inflamatoria, sino de tipo coagulante, que lo vamos a ver a continuación. Y el fenotipo H es el fenotipo high, que es un pulmón con una alta alteración, ventilación, perfusión, con un chant elevado y con alta posibilidad de que pueda reclutar algunos alvéolos, y por lo tanto son los pacientes que pueden llegar a responder en ventilador mecánico a pesar del daño extenso que puede haber en este grupo de pacientes. Y lo otro que hay que entender en COVID es que existe una condición que se llama hipercoagulación en COVID, en donde el virus, una vez que se une a los receptores ECA, que son los culpables de todo lo que vamos a conversar más adelante, estos receptores ECA lo que van a hacer, van a activar, entre otras cosas, la interleuquina 6, y la interleuquina 6 va a activar el monocito va a activar
se va a activar el monocito y el monocito activado va a iniciar una cascada inflamatoria a través del factor tisular, que va a ser vía extrínseca o vía intrínseca, y lo que va a llevar a la formación de coágulos y por lo tanto a que el paciente haga pequeños émbolos pulmonares, y eso explicaría el fenotipo L, que es un pulmón relativamente sano, pero con gran hipoxia. Y entonces nosotros tenemos finalmente en el COVID una hipoxemia en donde va a ser marcada por dos condiciones. Una condición en donde hay una alteración de la perfusión pulmonar por microtrombosis pulmonar, el fenotipo L, y una condición en donde va a haber un colapso tipo distrés respiratorio con edema pulmonar, que es el fenotipo H. Aquí un pequeño comentario, que los pacientes del fenotipo L pueden migrar a fenotipo H, dependiendo de la cascada inflamatoria, pero difícilmente los pacientes del fenotipo H pueden migrar al fenotipo L, ¿no? Que es una consideración que hay que tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos del COVID hasta el momento? Lo que nosotros sabemos del COVID hasta el momento es que el COVID es una enfermedad en donde hacia el día 3 es donde empieza la incubación, en donde el paciente va a tener síntomas leves. Posteriormente va a haber un cuadro de neumonía y el paciente puede ir hacia elevación de mortalidad, y un grupo de pacientes obviamente se va a curar, pero curar entre comillas, porque no se olviden que también existe la secuela de COVID. Sí, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que yo, este curso evolutivo de COVID, sea una persona asintomática, me quede como leve, vaya a neumonía o vaya hasta UCI o fallezca, ¿no? Entonces, las investigaciones están en curso. No nos olvidemos que esta es una enfermedad que ha cumplido 1 año y 3, 4 meses, no tiene mucho más, entonces es una enfermedad joven. Entonces, ¿qué es lo poco que sabemos del COVID? Lo poco que sabemos del COVID es que la severidad del COVID está mediada, por decir de algún modo, entre comillas, por la respuesta inflamatoria que produce la unión del virus con el receptor de la angiotensina 2, y eso que está ahí es lo que nos va a llevar a una mayor severidad. Y hay algunas condiciones en particular, como diabetes, hipertensión y obesidad, en donde lo que yo voy a tener es una mayor severidad. ¿Cuáles son las estructuras que van a producir o que van a tener, expresar receptores ECA2? Pues lo que más van a expresar, los que tienen una alta expresión de receptores ECA2 son la vía digestiva, la vía intestinal. De ahí que los pacientes hagan diarrea, cuadro de diarrea. ¿Sí? Nota, los testículos, los órganos sexuales masculinos, tienen también alta afinidad por receptores ECA, y por eso hoy por hoy se está hablando que potencialmente el COVID en jóvenes, a pesar de que pase como asintomático, pudiera ser un factor de riesgo para disminución de fertilidad en varones. ¿Sí? Expresión intermedia, quienes tienen el corazón y el colon, y expresión menor, quien tiene el pulmón y vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo es que nosotros en teoría no tenemos una expresión marcada de receptores ECA en el pulmón. Sin embargo, la gente está que se muere de problemas pulmonares de distrés respiratorio. ¿Y eso a qué se debe? A que existen algunas condiciones que van a incrementar la expresión de los receptores ECA, y hay evidencia ya en animales, pero en evidencia en humanos también tenemos que hay condiciones que elevan la expresión de los receptores ECA, y estas condiciones son el tabaquismo a la cabeza, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica y la obesidad. ¿Sí? Entonces ya nos está diciendo de inicio esta ponencia que la severidad va a estar mediada por receptores ECA, y esta severidad va a depender de básicamente algunas condiciones como tabaquismo, hipertensión, diabetes, enfermedad renal y obesidad. Entonces, hasta ahí es lo que nosotros más o menos sabemos del COVID, y en teoría lo que ha venido ocurriendo en la primera ola. ¿Qué es lo que tenemos en esta segunda ola? Lo que tenemos en esta segunda ola es un nuevo concepto. ¿Sí? El SARS-CoV-2, como le decía hace un momento, es una cepa de coronavirus. ¿Sí? Nosotros tenemos varios coronavirus, tenemos dos grandes familias, la alfa y la beta, aunque son 4, y cada familia tiene diferente cepa, y el SARS-CoV-2 es una cepa de la familia beta de los coronavirus.
Conforme va hay contagios, conforme se va transmitiendo la enfermedad, lo que va a haber es que va a haber errores en el copiado del código genético de los virus y lo que va a ocurrir son mutaciones. Al ver la secuenciación genética o el análisis del virus, lo que se ha visto es que ciertas características de ciertas mutaciones se pueden agrupar en lo que se denominan variantes o linajes. Y realmente el SARS-CoV-2 es una cepa, ¿sí? No tiene nada que ver con variantes, pero cuando empezamos a juntar estas variantes o estos linajes, podemos hacer árboles genealógicos que se llaman árboles filogenéticos en los casos de los virus, ¿sí? En donde cada rama va a determinar un linaje y este linaje se le va a designar un número y una letra abecedario para poder identificarlos y este número y esa letra va a ser de acuerdo a un orden de aparición y de acuerdo a la composición genética. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos en el SARS-CoV-2? Espero que se vea la diapositiva bien. Lo que tenemos es que tenemos un virus, que es el SARS-CoV-2, el cual ha presentado o viene presentando una serie de alteraciones genéticas, de mutaciones, el A1, el A23, el A40, el B40, perdón, y el B1, en donde cada una de estas mutaciones tiene diferentes linajes o variantes, ¿sí? Existe la variante americana, la variante africana de Uganda, la variante británica, ¿verdad? Que fue una de las primeras, la europea, existe la variante de Estados Unidos, que últimamente se está reportando una variante, un tipo de virus con hasta 2 variantes encontradas, la variante sudafricana, que es una variante que nos va a traer dolores de cabeza a futuro, porque aparentemente las vacunas no funcionan 100% ahí, y la variante brasileña, sí, que es la que está aquí, que es la que a nosotros, que es la B1128, esta variante brasileña es la que a nosotros como país nos está pasando factura hoy por hoy. ¿Sí? ¿Y por qué son importantes estas variantes? Estas variantes son mutaciones propias del virus, propias de la transmisión. Mientras menos se transmite el virus, menos variantes vamos a tener y teóricamente vamos a controlar mejor la infección. Mientras más contagio haya, más posibilidad de que exista una variante, así que no nos sorprenda que el día de mañana aparezca una variante propia de nuestro medio, siendo uno de los países con mayor carga de transmisión de virus. Entonces, estas variantes han sido clasificadas en el CDC de Estados Unidos en tres grupos. Las variantes de interés, o VOI, las variantes de preocupación, o VOC, y las variantes de gran consecuencia, o VOHC, cada una por sus siglas en inglés. ¿Sí? ¿Qué cosas son las variantes de interés? Las variantes de interés son alteraciones genéticas específicas a las que se ha asociado cambios en la unión con el receptor o se ha asociado una menor neutralización por los anticuerpos o se ha asociado una menor eficacia de tratamiento o se ha asociado un posible impacto en el diagnóstico o se ha asociado un incremento de la transmisibilidad o gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, estas variantes de interés son importantes porque son marcadores genéticos que pueden afectar la transmisión, el diagnóstico, el tratamiento o el escape inmunitario o respuesta inmunitaria futura, ¿sí? Y es la causa de cuando tengo brotes en alguna región. Es algo que no ocurre en nuestro medio por ahora, no tenemos brotes, lo que nosotros tenemos es una epidemia marcada, ¿sí? Y básicamente es algo limitado en algunos países, estas variantes de interés. ¿Quiénes están aquí? La variante británica, por ejemplo, es una variante que tenemos un impacto en la transmisión, es una variante que hace que el virus se transmita más que el virus sin variantes, ¿sí? Es una variante de interés. El segundo son las variantes de preocupación, ¿ok? Como el nombre lo indica, es una condición para preocuparnos. ¿Qué cosa es la variante de preocupación? Es una variante en la cual tenemos una evidencia de que hay no solamente mayor transmisión, sino que también vamos a tener casos más graves de enfermedad, con mayor cantidad de hospitalizaciones, con mayor cantidad de muerte, con una reducción en la neutralización por los anticuerpos, es decir, voy a tener menos anticuerpos neutralizantes, es decir, existe la posibilidad de que la infección previa no me proteja o que la vacuna no me proteja y va a haber posiblemente fallas en la detección
del diagnóstico. ¿Qué cosa es lo que tiene esta variante de preocupación? ¿Qué atributos tiene? Los atributos de la variante de interés, que son los anteriores, pero tenemos evidencia de impacto en el diagnóstico, tratamiento y vacuna, sí, con evidencia de resistencia a una o más clases de tratamiento o con evidencia de reducción significativa en la neutralización de anticuerpos, es decir, la vacuna potencialmente pudiera no servir, y además tenemos una evidencia de mayor transmisibilidad y una evidencia de mayor gravedad de enfermedad. ¿Quién está en este grupo? La variante brasileña y la variante sudafricana, por ejemplo. Esas dos variantes, más la brasileña que la sudafricana, tienen la condición de que tienen una mayor transmisibilidad y están asociados a casos más graves. Y en el caso particular de la variante sudafricana, que es una variante que no tenemos mucha evidencia de que esté circulando muy frecuentemente en nuestro medio, sí se han reportado casos en el subperuano de variante sudafricana, lo que sabemos es que esta variante sudafricana aparentemente tiene una menor respuesta, hay menor producción de anticuerpos neutralizantes, tiene una menor respuesta a las vacunas, a cierto grupo de vacunas, como la vacuna de Pfizer, por ejemplo, ¿sí? O como la vacuna de Moderna, ¿sí? O perdón, la vacuna de AstraZeneca, ¿sí? Esas dos vacunas aparentemente no funcionan en la variante sudafricana. Con la variante brasileña todavía no está demostrado el efecto sobre la vacuna, aparentemente no hay mayor efecto en la producción de los anticuerpos neutralizantes, pero sí tenemos evidencia de mayor transmisión y mayor gravedad de enfermedad, ¿sí? Y finalmente vienen las variantes de gran preocupación, son variantes que muestran una clara evidencia de que ninguna de las medidas médicas paliativas pueden reducir la circulación de este virus, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas médicas paliativas? Por ejemplo, el uso de respiradores o de mascarillas, el lavado de manos, entre otras. Entonces, son variantes en donde tenemos una falla de diagnóstico demostrada, una reducción de la efectividad de la vacuna, una alta casos de reporte de vacunas no efectivas varios con aumento de gravedad de enfermedad y aumento de hospitalizaciones. Para suerte nuestra, por ahora no existe ningún reporte demostrado de una variante de gran consecuencia circulando en el mundo, ¿sí? Esta es una clasificación que ha hecho el CDC, en donde aquí esperemos que no coloque a ninguno de las variantes del virus, porque por lo menos hasta ahora lo que tenemos solamente son variantes preocupantes, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos esas tres características de las variantes, veamos qué es lo que nos dice la literatura, los datos que tenemos con respecto a particularmente esta segunda ola. ¿Qué es lo que nos dice? Primero vayamos con el diagnóstico. Este es un artículo publicado hace un par de semanas, en donde, y me disculparán que esté en inglés, en donde lo que nos están diciendo es cuál es la probabilidad de poder hacer un diagnóstico de COVID usando la tecnología de anticuerpos circulantes, perdón, de antígenos circulantes, de acuerdo al cuadro clínico. A ver, ¿qué cosa es lo que sabemos sobre la prueba de antígenos circulantes? Lo que sabemos es que es una prueba, es un hisopado, que lo que va a medir es la cantidad de antígenos presentes en la sangre del virus, por lo tanto detecta enfermedad, pero lo que sabemos es que es una prueba que básicamente sirve en pacientes que son sintomáticos. ¿Ok? Esa es la lógica de la recomendación de la prueba de antígenos que se utilizó en la primera ola. ¿Qué es lo que sabemos en esta segunda ola? Porque este artículo trata sobre lo que ocurre en esta segunda ola. Lo que sabemos en esta segunda ola es que los síntomas se van a tener que dividir en dos grupos. Los síntomas con alto valor predictivo positivo y los síntomas con bajo valor predictivo positivo. ¿Cuáles son los síntomas con alto valor predictivo positivo? La tos seca o productiva, disnea, que no tenga otra causa. Esos son los tipos A. Y los tipos B, fiebre, malestares generales como mialgia, artralgia, astenia, cefalea, hiposnia o anosmia, hipergeusia o disgeusia, es decir, molestias en oler y molestias en sentir el sabor de las cosas. Esos son los tipos B. ¿Y cuáles son los síntomas con poco valor predictivo positivo? Los tipos C, dolor de garganta, dolor faríngeo, síntomas abdominales, intestinales, náusea, vómitos, diarrea, síntomas nasales, congestión nasal, sensación de estornudo, síntomas oculares, son los síntomas con bajo valor predictivo. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Esta clasificación nos sirve porque si yo voy a hacer
en la prueba de antígenos, lo que me dice esta literatura es que tengo alta probabilidad de tener una prueba de antígeno positivo si es que mi paciente tiene cualquiera de los síntomas A, tos y disnea, o dos síntomas B, fiebre, malestar general, astenia, cefalea, hiposnia, anosmia, hipoxesia, disgeusia, o tres del tipo C, ¿sí? Tres del tipo C. Y mi paciente me está diciendo ese trabajo, que mi paciente tiene poca probabilidad de tener una prueba de antígeno positivo si es que solamente presenta hoy en esta segunda ola. Este es un primer cambio, sabemos que ese síntoma no son tan importantes. ¿Qué cosa es lo más importante? Que el paciente tenga tos o que el paciente tenga disnea. ¿Sí? Es algo que hemos aprendido en el camino con el COVID. ¿Qué otra cosa sabemos con el COVID? Este trabajo es un trabajo muy interesante, de verdad. Los invito a que lo lean. Me he demorado 2 días en entender el trabajo. Los invito a que lo lean, pues si es que quieren entender algo de salud pública, de verdad. Es un trabajo espectacular lo que han hecho en este estudio. Es un trabajo español, inmune 6 meses, después pasó a Eres Inmune 3 meses y después salió este trabajo. ¿Y qué cosa es lo que este trabajo nos dice? Si ustedes están viendo, lo que está en línea negra es cómo hubo el comportamiento en la primera ola, en 2 ciudades españolas, y los cuadros, las gradas, ¿sí? Es cómo se comporta en segunda ola. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo en este cuadro? Lo que estamos viendo en este cuadro, en resumida cuenta, es que el COVID sigue dando a personas cercanas a donde dio la primera vez el COVID. ¿Sí? Es decir, aquellas ciudades, aquellos distritos, aquellas localidades que fueron, vamos a decir, maltratadas por el COVID en la primera ola, lo más probable es que también sean maltratadas por el COVID en la segunda ola. Y es lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿verdad? Piura, Lambayeque, un poquiquitos, el sur peruano, Lima, ni qué decir, ¿sí? Estamos sufriendo las consecuencias de la segunda ola, a pesar de que nosotros hemos tenido primera ola. Bien, entonces, esto que está aquí nos está diciendo que la reinfección va a ser en el mismo círculo de pacientes. Muchos problemas en este trabajo, ellos mismos lo reconocen, ¿verdad? El factor hacinamiento, el factor pobreza, el factor estado socioeconómico, ¿sí? Pero es un trabajo muy interesante que vale la pena revisar. ¿Qué es lo otro que sabemos con respecto a la primera y la segunda ola en el mundo? Si esto no es Perú, esto es en el mundo. Lo que sabemos es un trabajo hecho en Europa, varios países europeos, como ustedes están viendo ahí en la tabla, en donde lo que nos están mostrando es el número de muertos en menores de 50 años ha cambiado en la primera y en la segunda ola. Al ojo a nosotros nos impresiona, a los que estamos viendo COVID, a los que somos clínicos, nos impresiona que ahora tenemos población más joven en el hospital. ¿Ok? Entonces, la primera impresión es que sí, pues hay una variación, ¿verdad? Sin embargo, en Europa, que son un poco más ordenados que nosotros, obviamente, no han podido demostrar, como ustedes están viendo, que con respecto a población general, es el cuadro A, es el primer cuadro, disculpen, no, ahí está la flecha, ¿sí? Es el primer cuadro, el cuadro que está hacia su mano izquierda de ustedes. Este cuadro A está comparando la mortalidad en menores de 50 años con respecto a toda la población, y ustedes ven que el promedio final, el que está en el rombo diamante blanco del último, es un promedio que, que está un poco disminuido, ¿verdad? Pero está casi cercano, 0,91, está casi cercano a la unidad. Es decir, casi no existe una variación entre la mortalidad en la primera y en la segunda ola en menores de 50 años en Europa. En promedio, existen países en donde es obvio que existe un aumento de mortalidad con respecto a segunda ola y primera ola en menores de 50 años, ¿sí? Pero en general en Europa eso no ha podido ser demostrado. El siguiente cuadro, el cuadro que está hacia su derecha de ustedes, está comparando la mortalidad de los menores de 50 respecto a la primera ola en esta segunda ola. Nuevamente, las estadísticas peruanas todavía no están porque estamos en plena segunda ola. Sin embargo, tenemos algunos datos como Perú, como país. ¿Cuáles son los datos que tenemos como país? Esto es lo que está publicado hasta el día de hoy. El Perú trabaja con un día de anticipación, o sea, lo de hoy es con respecto a la estadística de ayer. ¿Sí? ¿Y qué cosa es lo que sabemos con respecto a esta
estadística en el Perú, bueno, si ustedes están viendo el gráfico igual que yo, es evidente que tenemos una segunda ola, ¿verdad? Para eso sirve este gráfico. Tenemos una primera ola que más o menos ha durado entre el 6 de julio y agosto, casi fines de agosto, con meseta en el mes de agosto, ¿sí? De ahí hubo un descenso de casos, casi hasta desaparecer en enero, y ahí ha habido un incremento que evidentemente es mayor que en la primera ola, ¿sí? Es decir, se repite este cuadro de aquí de influenza. Claro, este cuadro de influenza ustedes me dirán, pero este cuadro es de mortalidad, no es de caso diario. Pues bien, entonces veamos cómo está la mortalidad en el Perú. ¿Cómo está la mortalidad en el Perú en los últimos, con esta segunda ola? ¿Qué es lo que estamos viendo? Mueren más varones que mujeres, ¿sí? Y mueren más personas mayores de 60 años que menores de 60 años. Por si acaso, también están falleciendo jóvenes, pero mucho menos que personas mayores de 60 años. Por si acaso, también están muriendo mujeres, pero mucho menos que varones en esta segunda ola. Esto es lo que tenemos como país, ¿sí? Esto es lo que tenemos como país. Aparentemente no hay mucha diferencia con lo que había en la primera ola. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en el hospital donde yo trabajo? Esta es la estadística del hospital donde yo trabajo en el 2 de mayo. Ustedes están viendo, es evidente, mortalidad, ¿verdad? Se parece un poquito a lo que les enseñé de la gripe española. ¿Sí? Hemos tenido una alta mortalidad durante el mes de junio, julio, agosto bajó un poquito, de ahí volvió a subir. Más o menos entre septiembre y octubre hubo un descenso, casi diciembre desapareció el COVID del hospital, ya casi nadie se moría de COVID en el hospital, y de ahí nuevamente en las primeras semanas del año 2021 empezaron a elevarse los casos, esto es hasta el 12 de febrero, ¿sí? Hasta hace un poco más de un mes es este gráfico, no está actualizado, pero es las muertes que nosotros tenemos en el hospital. ¿Sí? Somos un hospital de referencia, es lamentable obviamente que la gente fallezca, sí, pero ustedes están viendo, es el número, este que está acá no es el porcentaje, por si acaso, es el número de fallecidos. Hemos tenido semanas en donde han fallecido 90 pacientes en una semana, es decir, un promedio de casi 10 pacientes diarios, ¿sí? Ahorita más o menos estamos con un promedio, hemos estado con un promedio de casi 80, 70 pacientes, más o menos 10 pacientes diarios fallecidos por COVID en el hospital, ¿sí? Y esta es nuestra característica de hospital primera y segunda ola junta, ¿sí? Con respecto a nuestra mortalidad. Nuestra mortalidad como hospital más o menos bordea el 30%, un poco más, ¿sí? Pero evidentemente la mortalidad es mucho mayor en mayores de 50 años, especialmente en mayores de 60 años. Sí, que es algo que estamos viendo acá. Nuevamente, la segunda ola en nuestro medio todavía continúa, más o menos se está pronosticando, siguiendo la lógica de lo que ha ocurrido en Europa, que esta segunda ola esté por terminar más o menos fines de este mes o la primera semana de mayo. Entonces es muy probable que si en el mes de junio volvemos a conversar sobre este tema, yo ya les pueda traer una estadística un poco más completa, comparando primera y segunda ola en hospitales para ver cómo es nuestra realidad. Concluyendo, ¿qué es lo que podemos concluir? Pues bien, una de las cosas que podemos concluir es que esto que está acá es inevitable, ¿verdad? Hemos tenido una primera ola, estamos teniendo una segunda ola y por lo tanto hay que considerar que vamos a tener una tercera ola, que es lo que ahorita está ocurriendo en Europa. En teoría, la tercera ola debe ser mucho menor que la segunda ola. No se olviden ustedes que este es año 1918-1919, las UCI no eran lo que es ahora, los patrones ventilatorios en UCI no eran lo que es ahora y no existía vacuna, ¿ok? Esto potencialmente pudiera cambiar por el efecto de la vacuna, esperemos que sí, esperemos que esto cambie, no es justo que la gente se siga muriendo, ¿sí? Y para los que estamos en el hospital es algo sumamente traumático, ¿sí? Quería terminar con algo que se llama Huracán COVID, los invito a leer la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, ahí con un colega del hospital hemos hecho la editorial en el último número de este año, en el número 2, y hablamos sobre lo que es el impacto del COVID en esta segunda ola y el impacto de lo que quiere decir la investigación. Y una de las cosas que mencionamos es este concepto del huracán COVID. Ya este es para terminar. ¿Qué cosa es el huracán COVID? Es una combinación de factores que van a dar lugar a que el COVID se vuelva una enfermedad catastrófica. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos factores? Retrasos en la vacunación, sí, a los Sagasti,
a lo Ugarte, ¿sí? Retrasos en la vacunación, posibilidad de reinfección, ya les demostré estadísticamente en ese trabajo español que es sumamente espectacular, geográficamente el COVID no se mueve mucho, sigue estando en el mismo sitio. Mutaciones del virus, nosotros tenemos dos variantes grandes aquí, nosotros tenemos variante británica y tenemos variante brasileña que está circulando en nuestro medio, especialmente la variante brasileña que está circulando en Piura, según últimos reportes, y tenemos una medida de prevención un poco relajada ya, ¿verdad? Como ya pasó el COVID, entonces ya podemos salir a divertirnos, no tanto así que están pensando inclusive hasta hacer que los escolares y quizá los universitarios regresen a clase. Yo me opongo rotundamente porque ustedes no han sido vacunados. Quizá yo sí, pero ustedes no han sido vacunados y no es justo que ustedes se expongan, ¿verdad? Por tener clases presenciales. Esa es mi opinión muy personal. Muy bien. Eso es todo lo que yo quería conversar el día de hoy con ustedes. No sé si es que tienen alguna pregunta, espero haber sido claro. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, doctor Félix. Agradecemos su excelente ponencia. Es magnífico con la data que nos ha dado y nos mantiene actualizados. Un fuerte aplauso para el doctor Félix Llanos. Hay algunas preguntas que nos formularon. A ver, Cristian, tal vez nos podrías ayudar. Sí. Buenas noches, doctor Llanos. Nuevamente, continuando con el agradecimiento por la ponencia, muy gráfica y muy bien explicada. Bueno, tenemos varias preguntas. Una de ellas, por ejemplo, es de Sebastián Lara, que habla, ¿es suficiente qué criterios como la interleuquina 6 elevada estén presentes para justificar la administración de corticoides a pacientes que no requieran oxígeno? Y según ello, ¿qué criterios realmente justifican el uso de corticoides? A ver, creo que son dos preguntas, ¿verdad? Pero no le entiendo muy bien. La segunda sí la entiendo. La segunda es criterios para corticoides. La primera, no sé si me podías repetir, por favor. Sí, sí, claro. Esos criterios como la interleuquina 6 elevada estén presentes para justificar la administración de corticoides a pacientes que no requieran oxígeno. Ya, ya, perfecto, ya, ok. No, a ver, eh, eh, ¿quiénes son los que deben recibir corticoides? Los que deben recibir corticoides son aquellos pacientes que tienen COVID moderado, es decir, aquellos pacientes que están requiriendo más de 4 litros de oxígeno, o aquellos pacientes que están con desaturación demostrada, si tienen menos de 89, 88 de saturación. En esos pacientes requieren usar corticoide por el efecto antiinflamatorio. Eh, los marcadores inflamatorios, interleuquina, proteína C reactiva, el mismo dímero D, deshidrogenasa láctica, linfocitos, relación neutrófilo-linfocitos, todos esos marcadores inflamatorios son marcadores de pronóstico. ¿Ok? Lo que nos están diciendo es que el paciente potencialmente pudiera empeorar. Ahora bien, en un paciente que no requiere oxígeno, y eso quisiera que esté un poco bien claro, en un paciente que no requiere oxígeno, que tiene un COVID leve o que solamente tiene una infección COVID y que tiene una saturación mayor de 95, 96, el paciente que tiene saturación 98, no se recomienda ni imágenes, ni radiografía, ni tomografía, ni pruebas de laboratorio. ¿Ok? Porque las pruebas de laboratorio y las imágenes lo único que nos van a ayudar es para el pronóstico de la enfermedad en aquel paciente con riesgo de complicarse. ¿Quiénes son los pacientes con riesgo de complicarse? Los pacientes que tienen requerimiento de oxígeno. Los pacientes que no tienen requerimiento de oxígeno, así tengan marcadores inflamatorios elevados, lo más probable es que no justifiquen que el paciente vaya a empeorar en su pronóstico. ¿Sí? Y el uso de corticoides, nuevamente, como le digo, básicamente en pacientes que requieren oxígeno, que tienen desaturación demostrada y que tienen más de 4 litros de oxígeno como requerimiento de oxígeno. Muchísimas gracias, doctor. Continuando con las preguntas, también, por ejemplo, Benjamín Caja pregunta, ¿qué medidas de bioseguridad se les están brindando al personal de salud que está laborando en otros departamentos, debido a que los hospitales del interior tienen diferentes condiciones?
Bueno, es una muy buena pregunta. No tengo una respuesta clara, pero a ver, las medidas de seguridad o de bioseguridad, como han expresado, básicamente se clasifican en tres grupos, ¿sí? Medidas ambientales, medidas ventilatorias y medidas de protección personal. Entonces, ¿cuáles son las más importantes? Las medidas, perdón, administrativas, ambientales y de protección personal. ¿Cuáles son las más importantes? Las medidas administrativas. ¿Sí? Y después las medidas ambientales y al último las medidas de protección personal. Entonces, ¿cuál puede ser una medida administrativa? Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo en el hospital, justo hoy día hemos tenido una reunión, prohibir por ahora la consulta presencial, ¿verdad? No vale la pena exponer ni al colega, ni a la enfermera, ni al técnico de enfermería, ni a los pacientes, ¿ok? Entonces, por lo tanto, no hay consulta presencial todavía porque estamos en pleno auge de segunda ola. Es una medida administrativa que busca proteger al personal. Medidas ambientales, ¿cuáles son? Por ejemplo, abrir puertas y ventanas. ¿Ok? Y eso se puede hacer en cualquier establecimiento de salud. Medidas de protección personal, ahí sí viene lo que tiene que ver con el EPP, ¿verdad? Que aparentemente es lo que va dirigida a la pregunta, pero quiero que quede claro que sin la primera y la segunda, sin la administrativa y la ambiental, el EPP no va a ayudar en nada. ¿Ok? Pero si tengo administrativas, si tengo ambientales, el EPP sí nos va a ayudar. Y el EPP se clasifica en tres, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 3 es el que usa UCI, tipo 2 es el que usamos en hospitalización, tipo 1 es el que se puede utilizar en consulta externa y el tipo de EPP, como le digo, va a depender de dónde yo me encuentro atendiendo y hasta donde yo sé, por lo menos es un cuadro que figura en la página del MINSA, sí, la distribución de EPP está garantizada, ¿no? De ahí a que ocurra es otra cosa, pero por lo menos en la página del MINSA lo que se menciona es que la distribución del EPP está garantizada. Muchas gracias, doctor. También la siguiente pregunta, Carl Valdivia pregunta, ¿considera que la tercera ola sea mayor la mortalidad por el huracán COVID? El huracán COVID lo que busca explicar básicamente es la segunda ola, ¿sí? El efecto que hay en la segunda ola y la alta mortalidad que pueden haber en las segundas olas. Eh, ¿Qué nos espera para la tercera ola? Es una muy buena pregunta, ¿sí? Nuevamente con COVID solo sé que nada sé, ¿ok? ¿Cuál es el gran problema de la tercera ola? Que la tercera ola se va a comportar diferente en cada país. La primera y la segunda ola más o menos han tenido una constante en Europa y acá en nuestro medio, por lo que acá se espera que nos estemos comportando igual que Europa. Tenemos un retraso de 2 meses con respecto a primera y segunda ola y segunda y tercera ola con respecto a Europa. Nosotros salíamos de la primera ola, ellos entraban a la segunda, nosotros tuvimos casi un par de meses de descanso, ellos empezaron a tener su disminución de segunda ola, nosotros empezamos a aumentar la segunda ola, así que más o menos tenemos un retraso de 2 meses como América con respecto a Europa. ¿De qué va a depender cómo esté la tercera ola? Básicamente, creo yo, mi opinión muy personal, de tres grandes factores. Primer factor, el factor sistema de salud. Hay que ver cómo esté el sistema de salud. No nos olvidemos que los que estamos trabajando en COVID ya tenemos un año sin vacaciones y viendo COVID y haciendo guardias, ¿ok? Segunda condición, el efecto de las variantes, ¿sí? No sabemos cómo se van a comportar las futuras variantes, no la que tenemos ahorita, sino las futuras variantes. Y tercera condición, que es algo que también tenemos que valorar, la podemos dividir en dos. La vacunación, ¿ok? No nos olvidemos que nos estamos vacunando y que teóricamente nos vamos a seguir vacunando y que teóricamente en Estados Unidos van a terminar de vacunar y el comportamiento de Estados Unidos va a ser muy diferente al nuestro y el nuestro va a ser muy diferente al chileno. Y la otra condición es los vuelos internacionales, ¿verdad? Mientras que acá no hemos cerrado vuelos internacionales, por ejemplo, en Chile han cerrado vuelos internacionales. Entonces, todos esos factores van a sumar a que la tercera ola ya no sea pareja. ¿Sí? Primera y segunda ola han sido parejas. Tercera ola no tendría por qué serlo considerando esos factores que tienen que ver con el huracán COVID, pues, ¿no? Como muy bien han preguntado. Muy bien, muchas gracias, doctor Feliciano. Gracias por su respuesta a las preguntas.